La pregunta inicial fue, ¿qué nos gustaría saber si tuviéramos a esas personas, nuestro abuelo, abuela o quien fuera? ¿Qué nos gustaría saber sobre ellos, ¿no? Si ustedes tuvieran una conversación con una persona mayor, un adulto mayor, y quisieran preguntarle algo, ¿qué les gustaría a ustedes saber? ¿Qué les gustaría, cuál es su mayor preocupación o su mayor interés, curiosidad en conocer de épocas anteriores a las de ustedes? ¿Cómo hacían para estudiar? ¿Cómo eran los colegios y tal? Vale, la vida un poco escolar, ¿no? De niños. ¿Cómo eran los trabajos antes? Si eran como ahora, que es de tiendas, de comida o de esas cosas. ¿Qué hacían en su tiempo libre? ¿Si jugaban o qué hacían? Si uno se ponía malo, porque ahora en día hay un montón de medicinas y eso, pero antes creo que era así, que no habían tantas medicinas como hay ahora, sino qué usaban para recuperarse, si eran cosas que tenían ellos o cómo era. Vale. ¿Cómo se transportaban antes en la guagua desde aquí hasta Las Palmas? ¿Cómo valdría más o menos la guagua? ¿Cómo se desplazaban? ¿Si en guagua, en coche o caminando? ¿Qué comida comían? Y si tenían variedad de alimentos para poder hacerse la comida que ahora tenemos nosotros, que tenemos mucha suerte porque podemos básicamente como comer de casi todo. ¿Cómo eran las casas en aquella época? ¿Por qué? Porque ahora vivimos muchos en edificios, a lo mejor, entonces... Sí, y las casas ahora son mejores. ¿A qué edad empezaron a trabajar y por qué fue? O sea, si fue por necesidad de dinero o porque necesitaban llevar alimentos a casa o por qué fue. Muy bien, buena pregunta. Vale, ahora alguien, cuando vaya a hacer la pregunta, se puede acordar a lo mejor de un familiar suyo, un abuelo, una abuela, y decir, bueno, por ejemplo, mi abuela hacía la compra cada día y comían lo que compraba en ese día y al día siguiente tenía que volver a comprar. No es como ahora que vamos al supermercado, compramos para varios días. Vale, contarnos alguna anécdota de un familiar y luego lanzar la pregunta. Por ejemplo, si van a preguntar sobre el tiempo libre que hacían, yo recuerdo que mi abuelo me contaba que en donde él vivía, en cualquier sitio, pues hacían esto. ¿Qué harían por aquí en esta zona? ¿Vale? Que está tan alejado, ahora está alejada, antiguamente pues estaba bastante más alejada, era más difícil llegar a Las Palmas, ¿vale? Pues si alguien va pensando algo de eso también para decirlo, ¿de acuerdo? Lucía, ibas a preguntar algo tú. Venga, esperamos por... Lo seguimos teniendo, pues ahí cultivaba algo, no sé si lo vendía o algunas cosas se la quedaban, pero también tenían animales que ahí pues que había variedad. Es una casa campo. Entonces te gustaría preguntarle a las personas que vienen, que son de esta zona, si más o menos ellos también funcionaban así, si tenían un huerto. Sí. ¿Sí? ¿Cómo podían combatir el frío? A mí yo sé que me han dicho que con unas mantas que son súper como gorditas de lana, lo podían combatir bien, pero no sé. ¿Qué opinan del mundo hoy en día? Porque las cosas han cambiado mucho desde antes a ahora. ¿Qué opinan de cómo es ahora? Yo me acuerdo que mi bisabuelo siempre, casi todos los días para comer, era pescado porque vivíamos cerca, o sea, mi abuelo tenía un barco y pues se iba todas las mañanas a coger pescado y pues eso era la comida que teníamos antes. Y si no sé si por aquí es así, era así o creo no. Vale. Que yo creo que mi abuela se lo pasaba bien y... Porque cuando era pequeña, por ejemplo, con la piña que ellos cultivaban, pues yo lo he hecho y eran muñequitas con piña. Coges la piña, le pones una carita y en la parte marrón es el pelo. Pues eso, da un miedo. Tiene los ojos así yo.
Bueno, pues para ellos en esa época pues era su muñeca un recuerdo. y un recuerdo y con lo que jugaba. Al final, con todas esas anécdotas que hemos ido viendo, pues hicimos esta batería de preguntas que es la que les vamos a hacer a estas personas, ¿vale? Porque antes, ya les digo que las cosas no eran ni por asomo iguales a como son ahora, ¿vale? Entonces está bien conocerlas para aprender de eso y darnos cuenta y valorar todo lo que nosotros hemos conseguido o lo que han conseguido nuestros abuelos, nuestras abuelas a lo largo de los años, cambiando un montón de cosas para que nosotros ahora estemos un poquito mejor, ¿verdad? Cada vez que nos bajábamos ahí en la guagua, porque la guagua nos dejaba ahí abajo, era eso por ahí para arriba lleno de mujeres caminando, mujeres y hombres, porque también trabajaban muchos hombres en la factoría. Y íbamos todos, y muchas de las veces, cuando no pasaba la guagua por el peligro de la lluvia del rincón, que eso era un peligro tremendo, nosotros íbamos caminando hasta la factoría. Desde aquí arriba, caminando por todo ese, digo, no, y después hoy uno lo piensa y dice, si antes íbamos caminando porque las guaguas no pasaban por el peligro y nosotros no nos importaba que fuera el peligro, que nos cayera una piedra y nos cachara ahí, pero lo hacíamos porque teníamos que ir a trabajar, así era. En aquel momento, como en toda la familia, entonces cuando ya se recogía toda la zafra, ¿qué tal? Pues el comentario de la gente, mira que ya podemos ir, íbamos mis primas, mis hermanas, todos pequeños, a coger todo lo que podíamos, mi madre lo podía aprovechar, pero que no podía venderse, no se podía vender. Y entonces pues las familias pues nos hacíamos mermelada, o sea, lo aprovechábamos para uso de la casa. Íbamos todos los niños, era para nosotros una fiesta, porque era una fiesta a coger tomate, pero a la vez para la familia. Esa frasquita del café era una del Puerto de la Luz, era ella. Y entonces venía a Casayala y traía café a cambio, le dábamos gallinas, se hacía a cambio, no había dinero por medio, sino gallinas, ellas con las gallinas para comérselas. Íbamos a lavar la ropa a las acequias, porque en la casa no había agua ninguna. Teníamos una fuente aquí en el barrio de Casayala, una fuente que se perdió, porque después la asociación de vecinos dijo que el agua estaba contaminada, porque pasaron las cloacas por encima. Y hemos perdido una gran joya. Y ahora el agua, después más tarde tuvimos el agua normal, la que tenemos todos hoy. No teníamos teléfono, no teníamos guagua, la carretera de tierra. Y así, lo que sí teníamos en el barrio, mucha más vida que le que hay hoy. Porque todos los domingos había, cuando ya yo era más mayorcita, había baile todos los domingos. La vida en Casayala era muy alegre, el barrio era muy bonito, muy alegre. Hoy en día no lo es tan alegre como antes. No había mucho coche y veces, yo creo que más bien caminando, porque íbamos de Casayala a Tenoya, de Casayala a Cardones, de Casayala incluso hasta Aruca, caminando, a San Lorenzo caminando, a Tamaracete caminando. Había guagua, pero de San Juan a Corpo. Las guaguas eran las de Guanarteme y las de, ¿cómo le llamaban? No recuerdo ahora el nombre de las que venían de Aruca, que eran le llamaban los piratas. A los coches que eran las guaguas pequeñas, le llamaban piratas y venían de Aruca. Salían de Las Palmas, cerca del Parque de San Telmo.
Por esta zona se plantaba, aquí arriba mismo, era todo de tomatero, pepino, pues la otra parte de allá siempre sigue habiendo plátano, platanera, después lo típico de todo el mundo, la papa, tal, pero realmente ha sido siempre al tomate, al pepino y al plátano. Mi padre tenía plantado un huerto y tenía sus rábanos, sus zanahorias, cilantro, todas esas cositas. Él los cogía cuando nosotros salíamos del colegio y hacía manojitos, nos metíamos en cestas y con la cesta en la cabeza nos íbamos a Los Giles a vender, todo porque era el único pueblo que había cerca. La papa y el millo, ¿sabes? Claro, las papas las teníamos todo el año y después el millo hacían gofio. Yo recuerdo de llevarle el gofio, después el millo lo tostaban en un tostador y lo llevábamos a Cardones. Caminando desde Casayala subíamos la montaña que le decíamos el Portichuelo. Nos poníamos a jugar, a conversar, muy bien, con la juventud nos poníamos bien. Lo que pasa que antes los chicos por un lado y las chicas por otro, ¿sabes? No como hoy que están todos juntitos. En la misma escuela había una escuela de niños y una escuela de niñas. Tenía él pues unas cabritas y una vaca y de eso pues después mi madre hacía el quesito también y con eso nos íbamos remediando. Luego mi abuela tenía también más cosas plantadas. Tú plantas y después quedan semillas dentro en la tierra y la dejábamos y nacía y eso le llamábamos el redrojo. Nosotros nos íbamos un lunes por la mañana y volvíamos el sábado por la tarde a casa. Estábamos toda la semana afuera y nos quedábamos allí todos en la finca, porque había una vivienda que era para los trabajadores y para las trabajadoras. Y las que tenían hijos, pues nos llevaban las madres allí con ellos. Y a mí me llevaba mi madre para cuidar a la más pequeña. Antes había mucha platanera. Mi padre también plantaba, nosotros hacíamos el trabajo en los terrenos, cosechábamos las papas, el algodón, la coliflor, todo eso. Y éramos 6 hermanos y nosotros éramos los que hacíamos el trabajo a mi padre. No había tanta variedad, pero era muy buena. Eso te lo aseguro porque había olor a comida. Hoy en día tu madre hace un potaje y tú notas el olor. No. Y antes cualquier vecino que hacía una comida, el olor a comida. ¿Sabes? No había como ahora, pero de lo poco que había era muy bueno. Y te lo sigo diciendo. Los domingos es el día único que se comían papas fritas. Los demás días eran nada más que calditos de cilantro, ya esos días antes a él. Una papita sancochada que le llamábamos. Y así, y algún judía, papa y fideo, que es lo que se comía antes así, porque éramos mucha familia. Y así, pero nada en especial. La carne no le veíamos con frecuencia, o casi nunca. Ni el pescado tampoco. Nosotros íbamos a la tienda de Nicolás González con una cartilla y allí nos daban lo que estaba en la cartilla. Todo era bueno, porque como éramos pobres y había poca, lo que mi madre nos sirviera, eso servía para comer. Yo recuerdo que mi abuelo, como tenía también vacas y cabritas ahí, hacían queso y tenía plátano, plataneras, tenía cosas de cultivo, pues él lo que hacía era que él llevaba el queso, las zanahorias y todas esas cosas al muelle y después de allí le daban carne, pescado, le daban laterío y cosas que eso un cambio, una cosa por otra. Vendía al extrapiés, que le llamaban antes. Vendía al extrapiés cosas que no debían de vender, a lo mejor. Y eso por eso eran cabulloneros. No teníamos luz, no teníamos agua, teníamos que ir a la fuente a buscar
el agua en la cabeza con un cacharro, con un cubo, y no teníamos luz. Y mi madre dice, y mis hermanos, mis 2 hermanos, los más chicos como yo, que eran 2 varones y yo, ninguno querían ir. Mamá, pues yo voy, porque si no yo quiero tener reyes. Los reyes por la mañana era una naranja y un par de plátanos o una muñeca, a veces para mí una muñeca de esas de cartón, que ya digo que eso eran los reyes que habían antes. Que no teníamos en casa el agua que tenemos, el agua corriente. Y donde nos enterábamos que había agua corriente, ya fuera a Cardones, fuera a Tenoya, fuera a los barrancos, donde quiera que había agua corriente, pues íbamos a lavar con un lavadero. Nos poníamos de rodillas en la sequía y lavando en la sequía, abonando, estregando y lavando. Esa era nuestra vida cuando pequeña. Mis padres no me podían dar carrera porque éramos 6 hermanos y no nos podían dar carrera a ninguno porque decía, si se lo doy a uno, los demás no se la puedo dar, y a uno tenía un varón solo. Fue el único que mandó a los colegios abajo. Las escuelas, los niños a un lado y las niñas a otro. No podían estar los niños juntos con las niñas. En la escuela no había ni primero, ni segundo, ni tercero. Ella ponía a las más que sabía, a las niñas que más sabía, porque era una escuela de niñas, siempre las ponía alrededor de la mesa. Y allí se estudiaba hasta que más o menos podían estudiar, porque algunas llegaron a ir después de allí al colegio. Miedo de venir cuando tenía que venir a Guanarteme, que veníamos a buscar serrín, y entonces echábamos por los lisos que le llamábamos, por la montaña de Rincón por arriba, que a mí me daba miedo, iba siempre agarrado bien de mi padre, bien de mi abuelo o de un tío mío, y yo lloraba porque no me daba miedo. Dice, no mires para abajo, no mires para abajo, porque claro, miraba para abajo y el peligro era un caminito estrecho, un simple camino. Mi padre me contaba a mí que le llamaba el barranco La Ballena porque creo que apareció una ballena por ahí, golpeada de mar, llegó muerta, golpeada del mar. Y por eso le llamaron el barranco de la ballena. En el pueblo no había nada, no había ni un cine, no había nada para entretenerte, no había ni un parque. Entonces el circo, cuando venía todos los años, era mucha ilusión de que el circo viniera, y ya todos los años, cada vez que iba a venir el circo, todos los niños decíamos, ay, va a venir Fonseca, va a venir Fonseca, y todos los años venía el mismo circo. Venía Fonseca, era muy gracioso, que era como un payaso, la mujer, que era Juanita Moreno, y venía Pepe Monaga, y venía alguna malabarista de esa que hacía algo de bailes y eso, pero el circo venía todos los años. Había una ladera que estaba desde arriba hasta la carretera general, y allí nos poníamos como si fueran palcos del teatro, y el señor Fonseca se ponía abajo con los artistas, en lo llano, y nos poníamos a mirar y para escuchar a los cantantes, escuchar a los que vinieran a tocar, a bailar. Había un señor que trabajaba con muñecos, ¿sabes? No sé cómo le llama, que él hacía la voz del muñeco, y Pepito Monaga, que no faltaba nunca. Ese que ponía ahí sus cosas y hacía sus pruebas y sus cosas que hacía. Porque el barrio antes era muy lleno de mucha gente, mucha gente. Hoy día no hay mucha gente en el barrio. No teníamos juguetes como hoy en día, pero salíamos todos los niños a jugar a la calle y nos cuidábamos unos a los otros. Y podíamos jugar desde el boliche a una muñeca, pero todos muy unidos. El trabajo de la factoría yo empecé con 11 años y resulta que cuando fui a pedir trabajo mi madre y mi hermano, el pobre que ya también falleció, no me dejaba ir porque yo era la más pequeña de los 6 hermanos. Y yo le pedí a mi vecina un duro emprestado, que era el medio duro grande, que la guagua valía medio duro para arriba y medio duro para abajo. Y la cogíamos abajo porque aquí arriba no venía guagua, no había carretera, esto estaba muy incomunicado.
Y el dueño, me acuerdo en la fábrica, arriba en la oficina, cuando me vio, dice, ¿qué edad tienes tú, mi niña? Digo, pues mira, yo tengo 11 años. Dice, si tú no aparentas tener más de 8 años, porque era chiquitita y flaquita. Y me dio trabajo. Dice, bueno, pues ven el lunes. Empecé el lunes a trabajar con 11 años, sin carnet y sin nada. Yo no sé si tenía ni carnet de identidad. Nos dio mucho trabajo, no solo a esta gente, sino de Cardones, de Tenoya, de Tamaraceite, de toda esta zona, dio mucho trabajo. Mi madre, eran 6 hijos y mi madre trabajaba en la factoría. En la factoría de Lloret Linares trabajó mi madre, primero los tomateros, con los niños chiquititos, que mi hermana la mayor, cuando nacían los niños, a lo mejor a los 2 días o a los 3 días, porque eso era antes así, le llevaba al niño allá atrás para que le diera el pecho. Los camiones tenían el pescado, había que, en unas calderas grandes, por si los niños saben lo que las calderas, es como lo de horno, un horno hoy en día, lo ponían a guisar, después las trabajadoras pues lo limpiábamos, lo pasamos por una máquina, sobre la marcha se iba directamente a una máquina, esa máquina lo iba cortando, lo iban enlatando como el atún que compramos hoy en día en el atún, después ya se preparaba y se embarcaban para llevarlo a su sitio de venta. No cotizaron por mí nunca porque yo después, cuando ya cumplí los 65 años, fui aquí a la Seguridad Social a ver qué había y dice, señor, ¿usted no tiene nada cotizado? Digo, no, y desde los 11 a los 19 que trabajé, esos años no sé, dice, no, pues aquí no resta nada cotizado. A mí, a todas nosotros nos engañaron como que cotizaban, pero no cotizaban por nosotros. Porque es muy bonito el recordar, es muy bueno para la mente, es salud también para la mente. Y el recordar es muy bueno para contarle después ellos a sus hijos y a sus nietos. Es muy bueno porque yo a mis nietos les cuento muchas cosas de antes. Tengo algunos entre ellos que son más interesados que otros, que me hacen muchas preguntas. Y en sus estudios de ellos yo les he contestado bastante. Yo hice la primera comunión con el uniforme del colegio. Y el uniforme del colegio, ¿sabe de qué estaba hecho? De sacos de azúcar que venía de Cuba. Y mi madre, como era bien amañada para coser, pues cogió los saquitos de azúcar, ella los abonaba cuando iba al lavadero y los ponía al sol, y el sol se iba comiendo la letra y la rayita roja que traía. Y entonces mi madre con esos saquitos de azúcar me hizo el vestido de la comunión. Es que hoy los niños no valoran lo que hay, porque nosotros antes no teníamos nada, sino todo era, jugábamos con los cachitos estos de azulejo que veíamos en el suelo, jugábamos con las piedras, porque no teníamos ni juguetes. Yo los primeros juguetes que recibí para los Reyes fue mi hermano, que me echó un jueguito de caldero, una muñeca. De hecho también mi madre me había puesto una muñeca y era de cartón, de esas que venían de cartón vestidas. Y yo la fui a bañar y cuando la metí en el bidón, me salió la muñeca tan chuchurría, me salió más que la ropa. La muñeca se me quedó en nada. Y eso es lo que había. Que ellos valoren lo que hay, para que ellos sepan también que la vida no ha sido nada fácil cuando los padres, los abuelos le damos algo, que no vea que lo hemos cogido del suelo, lo hemos trabajado. Imagínense yo, mis padres, por siempre también le digo que estudie y que luche por un futuro, pero porque nada es fácil. Sí, ya hoy en día sí, ya está la juventud, ya está diferente, sí. Antes los decían algo, los quedábamos calladitos, y hoy no. Ya hoy le dan contestas a los padres, no, esto es así, así. Muy orgullosa, sí, me gustaría que mis nietos supieran todo lo que nosotros hicimos en nuestra niñez, para que ellos valoren y sepan lo que hoy lo que tienen, pienso yo. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Después nosotras contestábamos, yo no soy bonita, ni lo quiero ser, las niñas bonitas se echan a perder. Cantábamos nosotros, le contestábamos a las que estaban fuera. A mí me pareció muy bien porque es como un poco también para darse cuenta de que ahora lo tienes todo y antes era como muy difícil hacer las cosas. Para ir a cortarse el pelo tenían que ir desde aquí hasta el Buen Artemis para cortarse el pelo nada más. Ahora puedes ir
enfrente de tu casa hay cualquier peluquería y tú puedes ir, o sea... A mí me parece muy bien lo de Memoria Isleña, porque es como preguntarle a personas que vivieron antes que nosotros aquí sobre cómo era la vida antes y aprender más sobre cómo era la isla, apreciar lo que tenemos ahora, saber lo que tenían antes y lo que tenemos nosotros ahora. A mí me parece algo muy importante el poder saber cómo vivían pues las personas antes, y también son anécdotas que podemos recordar y aprender sobre lo difícil que podría ser dependiendo del futuro, el presente o el pasado. Podemos aprender mucho y comparar de lo que eran las cosas antes con las que son ahora y el trabajo que tenían que hacer.